Hola chicos, con este tema terminamos entonces nuestro plan curricular, eh, pues haciéndose énfasis un poco eh, a lo que vimos durante el semestre para generar cierre. Entonces nuestra temática es un poco más individual, ¿sí? Ya vimos de pronto unas estrategias que puede utilizar el coach, pero ahora vamos a estar centrado en nuestro coaching, ¿listo? Que es la persona quien recibe pues este proceso de abordaje que es el coaching deportivo, ¿cierto? Entonces es un poco referente a la autoeficacia. ¿Mm? Entonces acá iniciamos con esta frase que quiere decir Freud, eh, un psicólogo padre del psicoanálisis, quien dice, quien piensa en fracasar, ya fracasó, antes de intentar. Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante. ¿Mm? Entonces, miren que es un proceso completamente interno, ¿m? Y que va más allá de la expresión misma, ¿no? Y del impacto que genera en ese mundo externo. Entonces, dentro de la implementación del proceso de coaching, también está esa parte un poco fundamental y que tiene que ver con esos niveles de afrontamiento, con esos niveles de creencias que tenemos, pues muy individualistas. La autoeficacia es un estado psicológico en el que el sujeto se juzga capaz de conseguir un logro o realizar una conducta en unas determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad. Entonces vean que todos tenemos autoeficacia, ¿no? Pero también depende de ciertos ejercicios o ciertas fuerzas externas, ¿sí? Que puede provocar el proceso de coaching para ser muy exitosos pues en lo que queremos lograr, ¿cierto? Y es pues esas metas específicas y esos objetivos específicos. Bueno, entonces, ¿a qué hace referencia? Esta creencia y por tanto interpretación subjetiva de la propia competencia está basada fundamentalmente en la información que el sujeto procesa acerca de qué, de sus propios logros o ejecuciones anteriores, ¿cierto? Es un poco referente a la autoevaluación, ¿sí? ¿Cómo me veo eh, interiormente? En la información que obtiene al observar modelos más experimentados que él y en menor medida. También habla pues un poco de la persuasión social a la que se ve expuesto, así como la interpretación que hace de sus propios estados fisiológicos, en especial de su nivel de activación. Entonces miren que es un proceso completamente interno y que tiene que ver con el afrontamiento de ese estrés que se puede dar, de la ansiedad misma, ¿cierto? Frente a ciertas situaciones específicas. Entonces, pues hace cuenta de cómo el individuo, bueno, en este caso nuestro coaching, empieza a resolver ciertos conflictos, pero que generan una autoeficacia. Entonces, ¿cuáles son esas características? Entonces acá, entre comillas, al igual, a igual capacidad obtienen mejores rendimientos las personas que se juzgan capaces, ¿cierto? Es un poco también de retos, de retarse a sí mismo. Cuanto más fuerte sea la autoeficacia percibida, ¿sí? Miren que es algo muy interior, más retadores serán los objetivos que se establecen las personas. Más firme será su compromiso para alcanzarlos, mayor la determinación para la acción y por tanto mayor su rendimiento o productividad, ¿cierto? Entonces, es directamente proporcional, ¿cierto? A esos estados internos que logro controlar, que logro activar, con eso que quiero conseguir, con esas metas que deseo conseguir, ¿cierto? Entonces, hace referencia a a la autoeficacia percibida. ¿M? Además, la perseverancia intensa contribuye a los logros de ejecución, ¿cierto?
Entonces miren todas estas cualidades, todos estos valores que debe tener el coaching para poder empezar a generar procesos de éxito. ¿Listo? Y está contemplado pues en el aquí y en el ahora. En las situaciones específicas a las que se enfrenta. Entonces, es un contraste entre la percepción y la realidad, ¿cierto? Porque la percepción puede ser a veces errónea, ¿sí? Y debo generar ese equilibrio de lo que realmente está pasando, ¿sí? Las acciones de la realidad. Está relacionado con el control del pensamiento, ¿sí? Esos pensamientos irracionales, el diálogo interno y el autocontrol. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con las ideas y los pensamientos constantes. Y por último, las atribuciones de éxito y de fracaso que el deportista asigna a los resultados obtenidos. Entonces, digamos que estas atribuciones son un poco arraigadas a esas creencias o de pronto arraigadas a esas percepciones erróneas. Es un poco valorar que todo es un proceso y es un proceso de cambio, ¿sí? Tanto los éxitos como las derrotas. Es un poco ver de una forma distinta esas relaciones entre mi ser y el mundo externo. Entonces el coach puede facilitar a su cliente el desafío a los patrones de pensamiento, ¿cierto? Un poco limitantes que a veces se ven, o esas creencias, falsas creencias, o esas dificultades a veces que se ven en el pensamiento. Una vez identificados, el coach puede establecer un proceso de sustitución de los mismos por otros más constructivos, productivos y altamente funcionales, ¿cierto? Eso va a ser el coach. Entonces hay ciertos pensamientos que son erróneos, que deben identificarse, tanto el coach como el coachee, eh, para empezar a cambiarlos, ¿sí? Y esto también tiene que ver con los procesos de rehabilitación. A veces nosotros empezamos a generar o tenemos conductas un poco de hábitos malos, ¿sí? Como el fumar, como el tomar, ¿cierto? Y hace un poco a funcionalidad esos cambios de hábito y que lo han probado muchas personas que en vez de fumar empiezan a comer chicle o a cambiar, ¿sí? De hábitos, ¿cierto? Pero este cambio de hábitos es un poco más encaminado al bienestar, ¿cierto? Es un poco, digamos que rehabilitación clínica, pero bueno, es hacer como una metáfora de lo que nos quiere decir este proceso. Entonces es sustituir esos procesos que de pronto están generando malestar o están generando barreras, para empezar a cambiarlos por acciones un poco más constructivas y productivas. Y pues a su vez funcionalidad. Entonces, el control del diálogo interno, el establecimiento de metas y el entrenamiento en imágenes son algunas de las herramientas a utilizar, ¿cierto? Entonces, todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Durante todo el semestre, ¿cierto? Es un poco para hacer el cierre. Además de la información procedente de las 4 fuentes de información de la autoeficacia, ¿sí? Que tiene que ver con los logros de ejecución, la información vicaria, la persuasión verbal y los estados fisiológicos. ¿Qué tenemos como la teoría de la autoeficacia? ¿Sí? Primero, que está basada en la teoría de la motivación del logro de Atkinson en el 64 y McClelland en el 61, ¿cierto? Y dice que no basta con tener éxito para percibirse como competente y como consecuencia, pues, una satisfacción. Entonces, todo el tiempo tenemos que permanecer con esta mirada, ¿sí? Un poco interna, eh, que nos mide, ¿cierto? Que constantemente nos está midiendo. Pero que tampoco se debe confundir con la autoestima o el autoconcepto, ¿cierto? Porque está, digamos que un poco sujeta a ese proceso de cambio. Acá dice, ya que para esta, la autoeficacia, el sujeto es un aprendiz activo con capacidad de transformación, desarrollo e iniciativa, ¿cierto? Entonces es un control completo del aquí y el ahora, ¿sí? Consciente y que espera un cambio, ¿sí? Que necesita un cambio.
Entonces, acá tenemos un poco de la definición de autoeficacia. Las percepciones de autoeficacia son juicios personales y por lo tanto tienen un componente de mayor o menor subjetividad. ¿Mm? No se refieren a los recursos y habilidades que el deportista posee, sino a lo que el deportista cree que puede conseguir con esas habilidades. ¿Mm? Está más encaminada al logro, a la meta, al objetivo. ¿Cómo se miden? Entonces, las creencias de autoeficacia son el resultado de un proceso complejo de autopersuasión, ¿cierto? Es un poco de autoconocimiento, de explorarme a sí mismo, que depende del procesamiento cognitivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hace coherencia a lo que es real, a su realidad. ¿Mm? De la información procedente de las experiencias de éxito o dominio, la información vicaria, la persuasión verbal y el estado fisiológico. ¿Mm? Bueno, entonces hay una metodología llamada microanálisis, ¿Mm? Que se utiliza pues, para medir esas expectativas de autoeficacia a través de los pensamientos autorreferentes, es decir, de las autopercepciones específicas para el área que queremos explorar. ¿Mm? Entonces, Bandura establece tres dimensiones. Una que es de magnitud o nivel y otra pues de fuerza y otra de generalidad. Acá borremos esto, que no tiene título. Se pueden diseñar escalas también, ¿sí? Aparte de estos microanálisis, que representan tareas graduadas, ¿cierto? Entonces, y que van de menor a mayor complejidad, ¿cierto? Y también, pues en esta dimensión se hace referencia a los logros de ejecución esperados por el deportista o al número de tareas que cree que puede realizar para conseguir el objetivo que se denomina magnitud o nivel. Y pues tenemos unos procesos que activan las creencias de autoeficacia. ¿Sí? Entonces son los procesos cognitivos llamados o a estar implicados, ¿cierto? Como elegir el tipo de metas. Entonces estas personas con altas creencias de autoeficacia, al visualizar los escenarios de forma positiva, promueven el desarrollo de más actividades, de más conductas y de competencias que al final incrementan el grado de productividad personal, ¿cierto? Es un poco estar atento, estar concentrado, percibir lo que es, ¿cierto? Sentir lo que es, hacer un poco de contrarrestar pues nuestro lenguaje, ¿cierto? Esas formas de comunicación tanto verbal como no verbal, de los componentes de las funciones ejecutivas que tiene que ver con la planeación, con el seguimiento, ¿sí? Con el control inhibitorio, con esa memoria inmediata o memoria de trabajo. Entonces, todo eso que pone pues de manifiesto los procesos cognitivos, ¿cierto? Un poco más de racionalidad. Pero también a su vez tenemos unos procesos motivacionales, ¿no? Que afectan tanto al establecimiento de metas como a la hora de iniciar la acción o acciones necesarias y de persistir en ellas hasta la consecución del objetivo, ¿cierto? Esto es un poco más emocional y va más encaminado, digamos, de esas creencias, ¿sí? Y de la relación entre coaching y ese mundo donde se expresa, ¿no? Como tal. ¿No? Cuanto más fuerte es la autoeficacia percibida, más retadores serán los objetivos que se marquen las personas. Mayor el compromiso para alcanzarlos y mayor el tiempo en que se perseveran ante los obstáculos. ¿Cierto? Entonces, vemos que tiene que ver también con los retos mismos. Bueno, mencionar que las creencias de autoeficacia afectan a las elecciones que toman las personas mediante los procesos de selección y elección de conductas, ¿cierto? Entonces, miren, tienen que ver muchísimo
con la toma de decisiones. Y digamos que un poco del perfeccionamiento de esa toma de decisiones, ¿cierto? Y eso es a partir del entrenamiento de estas habilidades que se genera el cambio. Aparte de eso, que se debe establecer con el coach ciertas metas, ciertos objetivos. Yo también tengo que empezar como coach a elegir, ¿sí? A tomar la mejor decisión. Y por último, tenemos que el nivel percibido influye en gran parte sobre los tipos de actividades, así como sobre el ambiente y los entornos que escogen las personas. Entonces es un poco una mirada multifactorial, una mirada multisistémica, ¿cierto? Porque pues no solo de esa persona se evalúa el área del deporte, ¿no? Que es donde se desempeña. Aunque tiene que ver con su profesión, pues hay otras áreas de impacto, ¿no? Y que también ayudan a generar un solo control y equilibrio, ¿cierto? Eh, del estado completo de nuestro deportista o de la persona que estemos ayudando con este proceso. Bueno, hasta aquí entonces, gracias. Este es el módulo para hacer el cierre de las temáticas de este semestre. Gracias.